¿Y los hijos para cuándo? Esta es una pregunta que parece inofensiva, pero que realmente puede esconder un duelo silencioso. Un duelo de una pareja que lleva años intentando concebir y no lo logra. En Voces Estelares conversamos con una médico de referencia nacional, especialista en reproducción asistida, la doctora Yajaira Rosó, también conocida por su segmento Pregúntale a la Doc y su comunidad de Círculo Íntimo. De entrada nos da una advertencia clara. Si llevas más de un año intentando concebir y no lo logras, debes acudir a consulta. En la conversación nos detalla cuáles son los factores determinantes para la fertilidad. También nos responde a la curiosa pregunta: ¿se puede elegir el color de los ojos, o el color del cabello, o el color de la piel de un bebé? Nos dice cuáles son las alternativas y los métodos disponibles en República Dominicana. E indica que la reproducción asistida puede ser una alternativa viable para diversos tipos de familia, incluyendo parejas homosexuales, siempre desde el marco legal y médico correspondiente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Estelares. Bienvenidas, Doc. ¿Cómo está? Pues yo estoy más que agradecida de la oportunidad que me das y de la invitación. Y desde que me dijiste, pues dije, claro que sí. Aquí estoy pues para compartir informaciones de lo que me gusta hablar, que es la infertilidad. Qué bueno, Doc. Vamos a comenzar conociéndola un poquito. ¿Quién es Yajaira Rosó? Bueno, pues Yajaira Rosó es una mujer, mamá de 2 chicos, Sabi José y Francisco José. Es médico y como bien dices, especialista en reproducción asistida, es militar. Y pues es una entregada a las redes, tiene una gran comunidad que la sigue y que le gusta pues compartir a través de las redes lo que es parte de información de reproducción asistida, parte de su vida diaria, el miedo que tiene con algunos animalitos que aparecen por ahí y sobre todo informar en este tiempo, como digo yo, que hay tanta desinformación, pues me gusta informar parte de lo que conozco y de lo que sé, basado en evidencia, pues informar y enseñar. Y arranquemos de una vez cuando usted me dice que le encantan las redes sociales, compartir por las redes sociales, eso lo vemos, claro que sí, de Pregúntale a la Doc, un fenómeno viral, digamos, en la red social, precisamente en Instagram, ¿verdad? Sí, bueno, no tan viral, vamos a ir. Queremos que se haga, ¿verdad? Que se haga viral. La modestia. Bueno, Pregúntale a la Doc es un proyecto que venimos desarrollando, así como su nombre lo indica. Pregúntale a la Doc es preguntas que hace pues mi comunidad. Viene de unos miércoles de pregunta que yo hacía en mi plataforma. Dejaba unas cajitas y decía miércoles de pregunta y vamos a preguntar. Entonces yo veía la necesidad de que mis chicas pues y chicos me preguntaban no solamente temas de reproducción, sino que me preguntaban de temas diversos de salud. Entonces yo dije, cónchale, pero ¿qué tal si abrimos este canal y hacemos pues más que preguntitas así los miércoles? Vamos a hacer preguntas todos los días. Entonces hice pues este proyecto o este panel de preguntas donde no solamente me limitaba a las redes, sino que lo externé y empecé a hacer actividades fuera, en restaurantes, en un ambiente como así más relajado, donde el público interactuaba o interactúa con nosotros, le llevo un médico, se especializa y ellos pueden hacer todas sus preguntas sin ningún tipo de tabú, así, y decir, y si tienen miedo o le da vergüenza, porque a veces nos da vergüenza preguntar, nosotros le dejamos como unos papelitos y ellos hacen su pregunta y nosotros pues les respondemos. Pero lo importante de eso es que quien le está respondiendo es una gente con conocimiento de causa, es un médico que estudió y que sabe lo que le está respondiendo, no es una gente por ahí que se inventó una teoría nueva. Es realmente admirable, Doc, porque el contenido de valor a veces en esta sociedad actual
carece de, digamos, de público y de apoyo incluso popular. Pero ver que este tipo de iniciativas, de cosas que surgen a veces así de la nada, calan y se siguen desarrollando y cada día se va innovando, que veo que lo que usted siempre está haciendo, sí, es maravilloso. Pero también yo veo que se ha compartido un nuevo espacio un poco más íntimo. Este es, digamos que es su círculo, ¿verdad? Sí. Cuéntanos de círculo íntimo. Bueno, yo soy un poquito intranquila, por decirlo así. Son dos proyectos diferentes, aunque están en el mismo nicho. Círculo íntimo es algo más personal, es más mío, viene de mis crisis, como digo yo. Yo soy como el ave fénix. Yo creo que todas hemos pasado por situaciones en alguna parte importante de nuestra vida, ya sea situaciones de pareja, de amistad, de trabajo, de hijos, y muchas veces nos quedamos como ahí, como en el momento. Entonces yo siento que parte de superar esas situaciones es, ok, nos pasó, lo enfrentamos, lo sufrimos, porque la gente cree que uno sufre más que todo, uno lo sufre, lo atraviesa, lo llora, se llora, pero ¿qué me enseña? Y ahí es que está entonces la sanación. Entonces, como parte de la sanación de todas esas cosas que nos pasan, nace Círculo Íntimo. Entonces, Círculo Íntimo es como ese espacio donde junto como con tu grupito, tu manada, tu grupo, yo le enseño a esas mujeres a que tú puedes atravesar situaciones y tú vas a encontrar otras que también lo están pasando, no para minorizar lo que te está pasando, no para invalidar tu situación, sino para que tú te identifiques y tú digas, cónchale, mira, a ella también le pasó, yo no estoy sola y yo me puedo armar de valor igual que ella porque ella lo superó. O sea, no para menospreciar que tú atravesaste un divorcio o atravesaste un cambio de trabajo o atravesaste una situación X, no, sino para ver que sí, que atravesaste esa situación, que vas a sufrir, pero también puedes salir de ella y vas a encontrar. Entonces, Círculo Íntimo se convirtió para mí como en ese escape, porque no todo es la medicina, no todo es, o sea, como un escape y sí, es como mi círculo. Qué hermoso, doctora, porque vemos que todo lo que Yajaira Rousseau hace, lo hace bien, impecable, y renace, florece, y eso se ve e inspira. Y quizás por eso es la acogida y el amor que la gente siente, incluso a veces los que no han participado, hasta verlo, inspira y genera confianza, genera empatía, tú sientes apoyo, tú ves que otras mujeres sí pueden y como que es demasiado importante y valioso, de verdad que se valora. Lo digo porque son situaciones que, como usted bien la menciona, se pueden pasar a atravesar, pero también hacerte evolucionar, y es lo que se persigue y es el objetivo último. Y siguiendo hablando de usted y de su especialidad, realmente la reproducción asistida, ¿qué le llevó a Yajaira Rousseau, que a pesar que no hemos mencionado que es médico, dijimos que es médico, ¿verdad? Especialista en reproducción asistida, gineco-obstetra, pero no mencionamos que también es militar, que también es mami de 2 niños. Pero en este caso específico, la reproducción asistida, ¿qué le motivó? ¿Fue algo familiar? ¿Fue algo profesional? ¿Por qué reproducción asistida? Bueno, porque yo soy de las que enfrento mis batallas, se va a ir como, ay, yo creo mucho en la resiliencia. Entonces yo atravesé en algún momento de mi vida la infertilidad, realmente. Entonces yo sí me sometí a tratamientos yo me diagnostiqué, sufro de síndrome de ovario poliquístico y atravesé tratamientos de reproducción. Y no tuve éxito en aquel entonces. Entonces yo dije, bueno, ya que yo tenía 2 opciones para hacer la subespecialidad. Yo estaba pensando en oncología ginecológica, que era la que yo decía, bueno, a mí me gusta mucho la cirugía, y tenía esta parte de la infertilidad. Yo recuerdo que yo por primera vez le hice caso a mi papá porque mi papá no quería que yo fuera ginecóloga, mi papá no quería que yo estudiara medicina. Pero eso yo creo que lo decía por fuera, porque por dentro él sí quería que yo hiciera todo eso, pero
Pero él me dijo, yo un día le dije, papi, ¿qué tú opinas? Porque me gusta, pero no estoy decidida. Hasta que me enfrenté a la infertilidad ya propiamente, con este diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y al ver que ya yo no lograba salir embarazada, de mi boca salió estas bellas palabras que dije, ya que yo nunca podré ser mamá, voy a ayudar a otras a ser mamá. Pero yo no sabía que la vida me tenía dos sorpresas maravillosas que son mis hijos. Entonces, luego de vivirla, atravesarla, entonces eso fue lo que me motivó a yo querer ayudarla. Pero no sabía que ya en el futuro pues sí iba a poder ser mamá. Wow. Y en República Dominicana, ¿cree usted que hay mucho silencio todavía sobre la infertilidad? Porque siento que a veces es un silencio o quizás hasta un tabú mencionar que, ay, yo no podré ser mamá. Mira, si te digo desde que yo llegué en el año 2012, wow, o sea, ha pasado mucho tiempo. Si te digo desde que yo llegué en el año 2012 hasta ahora, que tenemos el mismo silencio, pues te voy a hablar mentira, porque sí ya vemos que hoy por hoy sí se habla más, pero todavía se pudiera hablar más de la infertilidad. Sí, todavía yo entiendo que se guarda silencio. Ha mejorado porque gracias a las redes ya se ha creado más conciencia, más empatía, ya tú escuchas más a las personas, pero sí todavía queda como ese miedo, ese temor a mencionarse. Y de hecho todavía se mantiene esa persistencia de que es la mujer, de que vete tú adelante. Aunque no te voy a negar que sí hay un aumento de que vaya la pareja, o sea, que vayan los dos a evaluarse, de que tenga el hombre y la mujer sus chequeos. Pero sí ha mejorado un poco, pero no del todo. Ahora que usted lo menciona, ¿qué le dirían a aquellos que creen que la infertilidad es solo la mujer? Porque me dice que vaya el hombre. Entonces, ¿hay una relación de la infertilidad hombre-mujer? Totalmente. O sea, yo siempre abogo, no solamente aquí, sino en las redes, cada vez que tengo la oportunidad de hablarlo. Y es que un bebé se hace de dos personas. O sea, se necesita un óvulo y un espermatozoide. Y por ende, si yo necesito saber dónde está el problema, tengo que estudiar los dos. ¿Por qué? Porque de nada me sirve estudiar a la mujer si yo no sé cómo está el espermatozoide. Entonces, es obligatorio. Es un 50 más un 50%. Yo necesito saber que los dos estén bien para poder establecer una técnica, primero un diagnóstico y para poder ofrecerle una técnica de tratamiento. Ok. Y usted que ya nos habló de su experiencia, atravesando este difícil proceso y que le ha tocado también vivir otros diagnósticos, ¿cómo se vive eso, el no poder concebir? Mira, desde la parte humana es muy difícil y es muy frustrante porque a ti te toca enfrentarte a algo que suele ser tan natural y enfrentarte a un grupo de personas que dicen, ay, fulanito está preñado, y fulanito está embarazado, y fulanito está embarazada. Entonces, imagínate que tú estás con tu pareja, donde son un grupo, y ya todo el mundo está en eso. Tú como mujer y como persona, lo que generalmente el ser humano lo que se enfoca son en los resultados. Entonces, a ti no te importa cuando tú estás en tu grupo de amigos, si la pareja que salió embarazada, ¿cómo fue que lo logró? A ti te importa que esa pareja está anunciando en ese momento que está embarazada y el ser humano tiende a ser egoísta y decir, ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué me toca? ¿Y por qué ellos? Y ellos van por su segundo embarazo. ¿Y por qué yo estoy en el segundo y yo todavía no lo he logrado? Y así sucesivamente. Entonces es frustrante, es doloroso y más cuando vienen las cuestionantes detrás. ¿Y ustedes vaguando? ¿Y tú eres machorra? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y tú eres una mula? Y cuando esos comentarios no solamente vienen de personas que tú tal vez no tienes como esa comunicación, sino de personas muy cercanas, que son tus familiares, que tal vez una prima, que tal vez tu propia hermana. O sea, cuando son personas muy, muy cercanas a ti, duelen aún más. Entonces, es una situación en la que hay que sí o sí buscar ayuda, porque aquí es donde se fracturan incluso relaciones, cuando no se logra ese resultado, ese embarazo. Y a eso que usted dice siempre, cuando hay, digamos, algo problemático, un diagnóstico de cualquier tipo, el por qué yo, el por qué a mí, enfocándonos en infertilidad, influye lo que yo como,
o lo que yo respiro, o lo que yo bebo, o sea, ¿qué realmente es lo que influye a que una persona sea o no infértil? Es un conjunto de factores, porque por ejemplo yo puedo tener una enfermedad de base, como por ejemplo en mi caso, que yo era síndrome de ovario poliquístico, y pues un síndrome de ovario poliquístico es una paciente que tiene un problema con los ovarios que no puede ovular. ¿Por qué? Porque tiene ciclos menstruales irregulares, tiene una resistencia ovárica, tiene una resistencia insulínica y eso la predispone a ciertas condiciones de salud, sobrepeso, acné, un hiperandrogenismo, y pues eso es un ambiente tóxico para que la paciente pueda embarazarse. Pero eso solamente corresponde a un 20% de todo lo que representa esa mujer para embarazarse, porque ahí hay que chequear si la trompa está permeable y si la matriz está bien. Okay. Obviamente, si esa paciente con síndrome de ovario poliquístico no se cuida, tiene sobrepeso, no se ejercita, lleva una vida sedentaria, pues esos factores se van a empeorar aún más. Y si esa paciente con síndrome de ovario poliquístico entonces está casada con una persona que tiene un esperma que no tiene las condiciones para poder embarazar de manera natural, pues entonces ahí se empeora el cuadro mucho más. O sea que tanto los factores ambientales, como bien decía, la dieta, la alimentación, el ejercicio, el tipo de trabajo que desempeña el hombre, a lo que está expuesto el hombre, solventes, radiaciones, influyen en la fertilidad, como enfermedades de base, si ese hombre sufre del tiroides, si tiene problemas con la testosterona, si tiene problemas hormonales, igual la mujer sí. En este caso estamos hablando de un síndrome de ovario poliquístico, pero ¿qué tal si la paciente tiene, por ejemplo, endometriosis, que es otra de las características que pueden provocar infertilidad? Y teniendo en cuenta que es multifactorial, o sea, no es que yo me voy a beber una botella y me voy a sanar, porque escucharla hablar, la complejidad y o sea, la gran cantidad de factores que hay que tomar en cuenta, definitivamente es un profesional en el área que tiene que diagnosticarlo, guiarte, o sea, llevarte de la mano sobre, o sea, eso no es que una botella que yo me voy a fajar a ponerme flaca y ya mañana voy a quedar embarazada. No. Entonces, es que la fertilidad, sí, el sobrepeso es un factor influyente. Para nosotros poder hacer un diagnóstico, aplicamos un protocolo de la pareja infértil. O sea, no es solamente el peso. O sea, para nosotros poder establecer un diagnóstico tenemos que aplicar un protocolo donde vamos a estudiar factores y el factor se va a dividir un 50% el hombre, un 50% la mujer. El primer 50%, yo siempre relajo mucho con las pacientes porque yo le digo, el hombre lleva la de ganar porque aún haciéndose la prueba termina con el gusto, porque haciéndose un espermatograma, con eso llevamos la primera fase de su diagnóstico, porque ahí vamos a ver si las características del espermatograma cuenta con unos parámetros establecidos por las diferentes sociedades de reproducción, tanto la americana como la europea, que eso no lo decidió la doctora Rosso, eso yo le digo a los pacientes, porque ellos creen que a veces soy yo la que decido, no, esos son unos parámetros establecidos que tienen que tener una concentración mayor de 20 millones, con una movilidad mayor de 32% y una morfología mayor de un 5%, de un 4%, perdón. Entonces ya, si cuentan con esas características, más otra que nosotros vemos en la lectura del espermatograma, pues entonces decimos, bueno, pues esa muestra espermática está buena. Si ya no cuenta con esos valores, pues entonces ahí empezamos a hacer otros estudios más profundos para ver si tiene varicocele, si tiene factores hormonales, como te mencioné, que si la testosterona, que si el FSH, que si las diferentes hormonas tiroideas y eso, para averiguar por qué está así. La mujer, en cambio, porque la mujer no solamente va a ovular, sino que la mujer hace una parte más profunda, porque ella va a ovular, pero también te va a servir de canal para que se desarrolle el embarazo, pero también de puentecito para que el espermatozoide suba a través del cuello a la matriz y a través de la trompa llega a encontrarse con el óvulo. Entonces, todos esos factores hay que estudiarlo. Yo tengo que saber si la paciente está hormonalmente estable y está ovulando,
Para eso se hace un perfil hormonal al segundo día de la regla. Yo tengo que saber que ese puentecito donde se va a unir el óvulo y el espermatozoide, que son la trompa, es tan permeable. Para eso se hace un estudio de las trompas que se llama histerosalpingografía. Y esa matriz, que es la casita que va a recibir ese bebé, sea una matriz que esté limpia, que no tenga un fibroma, que no tenga un pólipo, que no tenga nada que impida que se desarrolle un bebé. Entonces, para eso se hace un estudio que es una sonografía diagnóstica. Entonces, si esa paciente tiene otras condiciones, por ejemplo, si es mayor de 35 años, yo tengo que saber si le queda un huevito para saber si todavía califica para un coito programado. Si esa paciente tiene un historial de que ha tenido pérdidas, pues ya yo tengo que hacer un panel inmunológico o un perfil TORCH. O sea, que se le van a ir agregando cositas acorde al historial de la paciente. Pero así de primera son el estudio de las trompas, la sonografía diagnóstica, el perfil hormonal para ver si está o no ovulando, la hormona antimuleriana para saber la cantidad de reserva ovárica que tiene y el espermatograma. Ya con esas 4 cosas, pues entonces ahí sí ya yo puedo más o menos hacer un diagnóstico de cómo andan ellos. Y siendo práctico y adaptándonos a realidades de la mayoría, digamos, de los dominicanos, que en su mayoría son clase media baja, al nivel, o sea, el poder adquisitivo del promedio le permite hacer estas pruebas, sí. Estos estudios. Sí, porque son cubiertas por el seguro. Ok. Estas sí. El único que no es cubierto por el seguro es el estudio de las trompas. Y si mal no recuerdo, anda como entre los 6,000 o 8,000 pesos. Ok. Entonces, digamos que el primer paso sería consultar para iniciar un diagnóstico con un profesional, no con una curandera, con un especialista. Y no perder tiempo. Porque aquí el problema con la fertilidad es perder el tiempo. Mire, yo lo que les recomiendo es a toda la pareja, si usted tiene más de un año teniendo relaciones y no ha visto un muchachito, arranque para el médico de fertilidad, no pierda tiempo, porque el que pierde tiempo y pierde dinero. Si usted, mujer, tiene más de 35 años y ve que tiene más de 6 meses teniendo relaciones y no se protege y no ha tenido un muchachito, arranque para el médico de fertilidad. Porque me da mucha cosa cuando vienen y dicen, no, es que yo tengo 5 años teniendo relaciones, pero yo me hago mi papá Nicolau todos los años. Yo no he mencionado papá Nicolau aquí. El papá Nicolau está perfecto porque eso habla de su salud ginecológica, pero eso a mí no me va a servir para yo saber si su fertilidad está buena. Igual pasa con la sonografía, no, que yo me hago la sonografía, pero hay una sonografía específica que yo necesito saber en qué momento del ciclo se la hago, porque aquí los estudios que hacemos en fertilidad tienen momentos específicos para hacerse precisamente para valorar la fertilidad de la paciente. ¿Y cómo ha cambiado? Porque hemos visto en la actualidad muchos, digamos, anuncios y promociones de reproducción asistida. En los últimos años eso ha venido como que atacando, que tú dices, bueno, fulanito después de tanto tiempo ya tiene un bebé por fin, pero lo tuvo en otro vientre y tú te quedas como que, ajá, ¿un vientre alquilado? Sí, un vientre alquilado. Entonces, háblanos un poco de eso, de la reproducción asistida, cómo funcionan estos nuevos métodos de reproducción. No son nuevos, no son nuevos lo primero. Son métodos que se han venido usando mucho tiempo. Es una realidad que nos ha tocado, que son realidades que se cuestionan, pero que la gente no sabe el detrás. Por ejemplo, imagínate una chica que tiene 30 años y que pierde sus 2 trompas y lo único que le toca es una fecundación in vitro porque como rayo se va a embarazar. ¿Y esto qué es, doctora? Una fecundación in vitro es cuando yo tomo el óvulo de la chica con el esperma del esposo y lo tengo que fecundar en un laboratorio. ¿Por qué? Porque sus trompas no le permiten hacerlo de manera natural. Entonces yo tengo que fecundarlo. Pero nadie conoce el detrás de esa historia. Esa paciente tuvo endometriosis. Una endometriosis que fue que le creció el endometrio dentro de la trompa, le provocó una endometriosis tubárica, perdió sus trompas a los 30 años y entonces ella le voy a quitar la posibilidad de ser mamá porque no le podemos hacer un in vitro. Esta misma chica tuvo una adenomiosis. Una adenomiosis es que la endometriosis fue dentro de la matriz y entonces tuve que sacarle la matriz, pero ella tiene ovario y tengo la posibilidad de ofrecerle de que sea mamá con
vientre de alquiler. No le permito ser mamá por eso. Entonces, es muy cuesta arriba cuando tú escuchas que una actriz, la de Emily in Paris, ok, fue mamá por vientre de alquiler, y yo leo los comentarios, entonces yo me pongo de una manera que yo digo, no, Yajaira, tu paz mental además, no lo lea, porque tal vez su caso puede ser ese, el de una chica que perdió su matriz por X o por Y, y somos muy inquisitivos y juzgamos y nos atrevemos a comer detrás del celular, mira, ay, qué bueno, para no perder su cuerpo. ¿Y quién te dijo a ti que ella quiere ser mamá de esa manera para no perder su cuerpo? O sea, que somos rápidos para juzgar, y la fertilidad es un tema muy complejo, y las mujeres que quieren ser mamá buscan todas las alternativas posibles para lograrlo y no pueden ser juzgadas. Entonces, esa técnica del vientre de alquiler no es una técnica nueva. Es una técnica que se ha utilizado hace mucho tiempo, igual que la fecundación in vitro. Son nuevas porque ahora nos permite los medios conocerla, se difunde más la noticia, no se tienen como tanto tabú para decirla, pero en realidad sí se usan. Y, por ejemplo, esta común también, usted me dirá si es nueva o no, pero yo, sin esposo, voy a tener mi hijo, voy a elegir los ojos, voy a elegir el tipo de pelo. No. ¿Cómo funciona eso? Eso sí no es cierto. Okay. Porque una cosa es, eso es manipulación genética, y nosotros no lo hacemos. Porque ya eso es otra cosa. Lo que pasa es que confundimos fecundación in vitro con manipulación genética. Entonces, ¿qué es lo que hace el embriólogo? El embriólogo lo que hace es facilitar el medio para que se desarrolle un embrión. Imagínate que tú quieres ir a Punta Cana. Okay. Tú tienes 3 maneras desde aquí de La Vega para ir a Punta Cana. La primera es, tú coges tu vehículo y te vas a Punta Cana. Pero ¿qué pasa? Tú no quieres manejar. Tú coges y te vas a Caribe Tours y te vas a Punta Cana. Pero ¿qué pasa? Tú quieres ir más rápido a Punta Cana porque, qué sé yo, el puente que conecta Bonao, La Vega se cayó. Entonces tú coges y vas al aeropuerto de Santiago y te vas desde el aeropuerto en una avioneta a Punta Cana. Las 3 maneras de llegar a Punta Cana son correctas, ¿verdad? Tú no estás rompiendo la naturaleza con las 3 maneras de llegar a Punta Cana. Lo estás haciendo de manera natural. Lo mismo pasa con la fertilidad. Cuando hacemos un coito programado, tú estás tomando tu vehículo para ir a Punta Cana. Tú simplemente estás dirigiendo a esa paciente para que tenga relaciones sexuales el día que ella está ovulando. Okay. Cuando hacemos una inseminación, tú estás montándote en Caribe Tours porque tú no quieres manejar. Entonces tú le estás montando el esperma a la paciente en su matriz y el esperma va a llegar solito a fecundar el óvulo. Pero cuando tú estás tomando una avioneta, tú no estás cambiando tu ser. Jaisa se está montando en esa avioneta de manera natural para llegar a Punta Cana. Yo estoy tomando el espermatozoide y lo estoy dejando donde está el óvulo de manera natural, sin alterarlo, y formando un embrión. Y ese mismo embrión, sin yo tocarlo, lo vuelvo y lo deposito en la matriz. Aquí no estamos haciendo manipulación genética. Ok, pero es cierto que se puede, por ejemplo, no elegir, pero si yo tengo, porque hablamos para entrar a otro tema, de congelar óvulos, de congelar espermas, etcétera. Si yo tengo un óvulo congelado y otra persona, ¿el esperma se puede congelar? Sí, claro. Y otra persona X tiene el esperma congelado, que yo no la conozco, simplemente me vendió el esperma. ¿Se pueden fecundar? Claro que sí, podemos hacer fecundación de óvulo con esperma de donante y podemos elegir sexo. ¿Por qué? Porque se hace una selección de sexo, ya que el esperma es quien aporta el sexo en el embrión, y se separan los X de los Y y se selecciona el sexo. Eso sí se puede hacer. Ok, pero entonces eso le daría también la oportunidad a, digamos que parejas homosexuales a tener su familia. Claro que sí. Y es totalmente válido. Sí, claro. Y sería, por ejemplo, digamos que otra forma de llegar a tener, o sea, una familia o un nuevo ser.
Muy bien, eso le daría la oportunidad a todos, o sea, a todas las personas por igual, a, digamos que elegir su forma de reproducirse y que es válida también. Un mensaje a las mujeres que desean ser madres y no pueden. Que no desistan en el camino. Porque el punto aquí es que muchas veces nosotros desistimos sin intentarlo, porque creemos que en el primer intento falló y ya no funcionó. Yo hice inseminación y no me funcionó. Yo hice coito programado y no me funcionó. Sí. Que no desistan en el camino. La fertilidad no es un camino de velocidad, sino de persistencia, de mantenerse. Yo hice inseminación y no me funcionó. Yo hice coito programado y no me funcionó. Yo tengo 2 hijos. Aquí no es quien llegue más rápido, es quien persista, quien resista. Y muchas veces nos enfocamos en el resultado, más no en el camino. Cada historia tiene un detrás, un proceso. Y compararnos aquí no funciona. Y lo dice quien en la primera dijo, no, yo voy a pasar de aquí a una in vitro. Mire, yo no voy a pasar por eso, siendo especialista en reproducción asistida. Y de ahí nació Sabi. O sea que aquí lo importante es no compararse, lo importante es no desistir y persistir. Pues muchísimas gracias, Doc, por acompañarnos y por darnos toda esta información valiosa, que esperamos también que les sirva a toda la audiencia, que quizás tenga alguien conocido o les sirva de manera personal, que dentro del camino de la infertilidad hay mucha esperanza, que es lo más importante. Muchas gracias. Recuerden darnos like si este video les gustó para seguir compartiendo contenido de calidad. Dejen su comentario que estaremos leyendo en la caja de comentarios. Muchas gracias.